la traducción de los verbos según la Real Academia Española decía mirad, del verbo mirar, del latín mirari, dirige la vista a algo. Y engañe, del verbo engañar, es hacer creer a alguien que algo falso es verdadero. Entonces el texto que daba a la final dirige la vista o observa a que nadie os haga creer algo falso, que algo falso es verdadero por medio de filosofías y vuestras sutilezas, según las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Luego hice la comparación con el diccionario bíblico. Utilicé el Vine y decía que mirad aparece escrito en los textos bíblicos originales con la palabra griega blepo. Blepo. Tan indicativo. Bueno, en ese caso en Colosenses. Porque no me di cuenta por el diccionario, no sabía eso también, que no en todo, o sea, aunque la palabra tenga diferentes, o sea, aparezcan diferentes palabras con el mismo significado, en diferentes textos aparecen con escritos diferentes. Por eso hablamos de significado contextual. Entonces dice, y eso hace referencias a guardaos. Por otro lado, el verbo engañar aparece escrito con la palabra griega Dolos. no, en Colosenses aparece como sulagoge, que hace referencia al llevar cautivos, es decir, reprimido. Entonces el texto quedaría: guardaos que nadie os esté llevando cautivos por medio de filosofías y huecas sutilezas. Queda diferente. Porque no era observar, sino guardaos también, guardaos de. Y llevar cautivos, que en ese caso no. ¿Alguna otra cosa? No, ese fue el texto que seleccioné. Él hizo un análisis léxico-gramatical. Yo no le pedí que hiciera un análisis panorámico, pero fue lo primero que le pedí la primera clase. Cuando yo entiendo. Cuando yo entiendo a través del análisis. El diccionario se lo puedo pasar, denme su correo y se lo paso. ¿Por qué Pablo se ve obligado a escribir la carta a los Colosenses? ¿Quién me puede decir qué herejía estaba refutando Pablo por la carta a los Colosenses? Bueno, el primer análisis que hice de Colosenses es que esa carta la escribió Pablo desde la cárcel de Roma con Timoteo. Y la hizo dirigida a la iglesia de Colosas, porque ellos, aunque ellos ya habían sido conversos, se estaba metiendo la doctrina de lo que era el legalismo judío y el gnosticismo. Una adoración a ángeles. Adoración a ángeles. Antes del gnosticismo, aun cuando históricamente hablando el gnosticismo se desarrolla en el siglo II, las escaramuzas primeras, es decir, la incipiencia, el nacimiento del gnosticismo está allí. ¿Por qué? Porque ellos hablaban de un conocimiento esotérico, secreto, emanaciones de ángeles que comunicaban el Evangelio. Si nosotros leemos el versículo 9, que es la guinda del pastel de lo que estoy investigando, el 8 dice: nadie los haga cautivos con filosofías. ¿Cuáles eran esas filosofías? Y esas pensamiento humano. ¿Ah? También se puede traducir como pensamiento humano. Pero en ese caso, la filosofía era, ustedes conocen a un, yo tengo aquí un DGA por ese caso, yo creo que ese todo es por el campo. No, yo no le pongo por el video. Ese que era 2.8. Lean el 2.9 para que veamos la conclusión del argumento paulino. Tengo que proveer para probar eso. No por obras, para que nadie se gloríe. No, 2.9, por los Colosenses, textos. estoy leyendo el verso. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Una tontería. Y dice el siguiente: y en él estamos completos. Entonces, si yo no leo esos dos textos, claro, pero tiene por qué ser divino. Eso lo vamos a ver hoy. Es una regla del contexto inmediato. Los pensamientos de la Biblia no pueden quedar fallos. Tu argumento, tu análisis estuvo excelente. Excelente, porque diste en lo que Pablo dice: no se dejen engañar, porque esta gente está diciendo que el Evangelio es de mentirita, porque Jesús no había venido en carne, porque el gnosticismo venía del dualismo de la materia
materia y el espíritu decían que la materia es mala, entonces eso no podía ser absolutamente bueno si era un hombre. Entonces, él nos reveló a Dios, pero hay otra manera de conocerlo, a través de trances espirituales, de meditaciones, donde los ángeles bajaban, casi espiritismo, y daban un mensaje. Ahora, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, porque el gnóstico, gracias a Dios, Ese es suyo, este que es suyo, que todo tomando. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Allí está el argumento en contra del gnosticismo. La carne no es mala, Jesús es 100% Dios y 100% hombre, y en él estamos completos. Por lo tanto, no necesitamos que nadie nos aclare nada. Ese es el argumento paulino. ¿Cuáles eran esas filosofías y esas buenas sutilezas? Lo que acabo de plantear. Un evangelio gnóstico que decía que necesitábamos entrar en un trance para que Dios nos revelara cosas, que necesitamos consultar a avatares, a maitreya, que son términos de la nueva era hoy, pero que para ellos había maestros que eran maestros ascendidos. Había maestros que se metían más con Dios que otros. ¿Ok? Entonces, ese es la iglesia. Para la iglesia, yo terminé el análisis contextual, pero lo que le pedimos estuvo muy bien, porque eran esas palabras que nosotros, por ejemplo, yo hubiese buscado que eran filosofías y huecas sutilezas. Sí, también Porque la palabra hueca allí es vana, vacía, no tiene nada por dentro. En cambio, el evangelio está lleno de poder. ¿Alguien más que quiera compartir con nosotros? Y también quedé un poquito con la duda, pero fue también porque dije, bueno, a seleccionar los principales y ya lo discutimos en clase. Lo de los rudimentos también son... Ok, rudimentos por lo siguiente. La vida cristiana necesita, hay un concepto de individuo en primer año de bachillerato, y eso no ha cambiado. El ser que nace, crece, se reproduce. Nadie crece si no nace. Ok, y eso es una verdad física y una verdad espiritual. Para poder crecer hasta la madurez, hasta la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, hay que tener un nacimiento espiritual. Entonces, cuando Pedro dice que la leche espiritual adulterada, lo vimos el lunes pasado, es porque así es el trato para recién nacido. Los rudimentos, ¿cómo es posible que nos pongamos a dudar de cómo es el ABC evangélico? De allí la importancia de un introductorio, porque la hermenéutica no puede ser primero que el introductorio. Tenemos que hablar de salvación, de fe salvífica, no de fe como un don, sino de fe salvífica. O sea, yo creo que Dios está haciendo un cambio en mí, de arrepentimiento. Esos son los rudimentos. Los rudimentos son los primeros pasos. La base, el fundamento. Y el rudimento es el fundamento. ¿Alguien más, por favor? ¿Quién más quiere compartir? Yo hice el mío, pero no me llegó el correo del diccionario Baez. Tengo la traducción. Ok. ¿Cuándo lo enviaron? No sé si quiere hacer un video. No, lo que pasa es que yo fue que se lo envié, o sea, a ella porque venimos desde el primero, entonces yo no las conocía y tenía correo de ella y se las envié. Ah, ok. Que me lo pasó el hermano. Pero me da su correo y se lo paso. Yo tengo Santiago 4, 2 y 3, que dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar vuestros deleites. Entonces yo busqué las palabras codiciar, tener, matar, arder, fui desglosando todo el versículo. Y más o menos la traducción que yo saqué, claro, no del diccionario bíblico, ¿no? Un diccionario. Ya te vamos a apoyar aquí con el deseas y no posees, destruyes y te quemas en celo, o de celos, te quemas de celos, y no tienes la capacidad de llegar, te enfrentas y esfuerzas, pero no posees lo que quieres, porque no dices o haces lo que esperas, esperas y no das, porque esperas o deseas del modo incorrecto. ¿Qué versión estoy leyendo? ¿Cómo? ¿Qué versión estoy leyendo? No, esa es del
Esta ya es la traducción de del... la Reina Valera, que fue la primera que lo primero que leí. Y así hizo la... Santiago 4, 2 y 3. Para destruir o desaparecerlo en tus propias satisfacciones o goces. ¿Qué palabras te llamaron la atención de todo su texto? De todo el texto, codiciar. Bueno, vamos a buscar. Tú puse que esa Codiciar era y una- pedir. Vamos a ver, vamos a buscar una vez allí cuál palabra está. Discúlpeme, pero sin lentes realmente estoy... Creo que la... Mira la pantalla y lo veo. Ahí, abajo. Ahí. O dice, ¿cuál es el texto? Santiago. Fíjense que aquí, 4 de ahí está. fíjense, este es un sustantivo, Ajá. epitumio. No va a aparecer porque no es codicia, es codiciar, es un verbo, para que más o menos sepan utilizar el vain y el suave. Si yo busco epitumia, no me va a aparecer ahí en Santiago, porque no es el sustantivo codicia, sino el verbo codiciar. Entonces me voy a los verbos. ¿Ok? Santiago 4.2. Sí. Entonces, epitumeo. Fijar el deseo sobre. Epi es sobre. ¿Ok? Epidural. Epi es sobre. Es un prefijo. ¿Ok? Y dice, usado intensivamente. Y tuvo, que es pasión. Lo que eliminaron la clase del miércoles antepasado. Yo creo que Ender nos ha dado duro las dos clases de los miércoles, el antepasado y el pasado. Ahorita le digo, mira, deja de cogerla conmigo, porque el antepasado hablaba de los 3 tipos de ir y esta semana hablaba de cuidar, del que necesita un tratamiento. Yo llegué de mi vida, vamos para el médico. Hay que tomarse las cosas buenas. Entonces, tuvo esa pasión desenfrenada. Entonces, estar por encima de la pasión. Eso significa epitumeo. Bueno, eso me pasó a mí porque yo estaba buscando mirar y no, tuve que ir para ver y decía mirar y fue que me apareció con ese eso, porque no... imperativo de verbo yo veo, pero entonces allí él no me debo cautivar. No es la acción propia de mirar para ver, sino de mirar para ser cautivo. Porque entonces aquí dice, cosas buenas como malas, de ahí anhelar, ansiar, codiciar, se usa, déjeme poner esto un poquitico más grande, por todo lo que traje, discúlpeme a mí que no trae los ojitos hoy. Y yo siento Como alejé la mesa porque... Sí, aleja la mesa se ponía a hablar. Ajá. Entonces le bajamos otra vez el zoom. Si veo bien también. Sí. Ok, empieza lo que dice. Vemos. Con el significado de codiciar perversamente. ¿Por qué? Porque el anhelo también es un tipo de pasión y no es malo. Okay. De codiciar dinero, bienes, igualmente hermano. Pero aquí propiamente en Santiago, el Señor lo usa del deseo ilegítimo por la mujer del otro. Fíjense lo importante de eso, y está la referencia. Cuando uno busca esto, de repente orego, ¿no? Porque significa, no, es epitumeo, porque aquí está la referencia de Santiago 4.2. Etimológicamente sobre la pasión. Pero entonces sobre la pasión desenfrenada, sobre la pasión ilegal e ilegítima. ¿Okay? ¿Qué otra palabra? Pedir. 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 Fíjense que ahí hay demás. Vamos a ver cuál es la palabra que está ahí en Santiago. Vaya buscando por aquí que diga Santiago. Ahí la primera dice, La primera. Santiago 4.2. Entonces, se debe distinguir de ayer. Fíjense que hay dos, ¿no? Ahí está. ¿Alguien que lea, por favor? Para mí que se explicar mi cefalea. Aiteo, sugiere con la mayor, no lo veo, con la mayor frecuencia la actitud de un suplicante, La petición de uno inferior en posición a aquel a quien se hace la petición. Ya con eso,
aclara de una manera. O sea, no es pedir, dame simbólico, ¿verdad? Es suplicar del menor al mayor. Por eso es que cuando a mí me hablan del léxico neoevangélico, lo matamos con el propio significado. Por ejemplo, el asunto de los pactos. Ya hablamos ahorita de celo y todas esas palabras. No vamos a analizar todas. Me voy a complacer a cada quien con dos palabritas para que entremos. La palabra del pacto. ¿Por qué el hombre no puede pactar con Dios? Porque es Dios quien pacta con el hombre. Porque es tan diferente las condiciones de los dos que un menor no puede pactar con un mayor. Y es la misma idea de esto. Porque el mayor le lleva ventaja. Siempre el menor, en el caso del hombre, pide como que de acuerdo a su necesidad. Porque es almático por una gran cantidad de necesidades, nosotros somos finitos, somos perecederos. Entonces Dios nos lleva tanta ventaja que un pacto es un convenio entre iguales. Por eso, como cuando Dios pacta con el hombre, es porque Él reconoce que debe entregar más y colocar más de lo que el hombre puede entregar. Entonces, sobre todo la malicia esta de convertir la iglesia en una mercadería de la fe, de decir yo solamente pacto cuestiones económicas. No, nosotros tenemos la primicia. ¿Qué queremos la primicia? De todo lo que recibir, darle a Dios lo mejor, aparte la porción consagrada. Creemos en la ofrenda como hayamos prosperado y hayamos puesto en nuestro corazón. Creemos en el diezmo como un estilo de vida, no como una imposición de pechar a nadie. Porque esto no es obligado, y si lo pechamos somos ilegales, porque las iglesias son asociaciones civiles sin fines de lucro, por lo tanto no podemos pechar de forma obligada a nadie, pero como estilo de vida creemos que es la manera de manutención de la obra. Entonces, ver esa palabra, en griego hay tres voces: voz activa, el que hace la acción, el verbo. Adelante. Bueno, juego. La voz pasiva, quien la recibe, pero a mí me agrada tener jovencito en la clase. ¿Cómo tarde? ¿Ah? No, yo te quito 17 puntos a los 20 que tengo ahora. Diciendo considerador. Ok, entonces importa mucho saber que ahí pedir, ¿cómo dice el texto? El tercer versículo dice: pedís y no recibís. Pedís y no recibís. Si yo, ok, el asunto no es pedir, porque es que, por ejemplo, Dios responde, yo aprendí eso hace unos 30 añitos, Dios responde sí, no o espera. El asunto de los evangélicos es que queremos que sea sí y ya. Sí y ya, no, a veces dice que no, pero no lo soportamos. A veces dice espera y menos lo soportamos. Entonces sí y ya, y aquí hay una ecuación. Igual a recibir, pedir pero pedir bien, más como conviene, más como edifica, más conforme a la voluntad de Dios. A veces Dios no da cosas porque no nos conviene. Y no nos conviene y nosotros no lo entendemos. Señor, pero que yo quiero esto, papayito, pues si te la doy, te echas a perder. Hay gente, Señor, dame un carro, le dan el carro, para ti, Señor. A todos no puedo mi carro, que para el Señor. El Señor deja el carro. Decimos, estamos despedidos, ¡pum! Prendemos el carro, no le da la cola a nadie, nunca vamos a poner un hermano. El hermano vive al lado, pero no le da la cola. Cuando se daña el carro, a todos le pone el carro, pues el carro del Señor, pues será el Señor de la esquina, porque Jesucristo no es. Entonces, nosotros no hemos entendido que hay una llave que abre puertas, que es la fe. Yo comencé ayer un ciclo en la iglesia acerca de promesas inspiradoras. En esta situación, porque estoy tratando de ponerme en práctico los domingos por la gente que uno atiende durante la semana. Atendí un hombre de Dios, y me dijo, pastor, atendeme, porque en mis 40 años en la fe, primera vez que yo me deprimo. Primera vez que esta situación, un profesional, de un tipo A1, me dice, hermano, ¿por cuánto tiene que ganar uno para vivir? Entonces yo dije, yo voy a empezar a predicar durante 4 domingos acerca de promesas inspiradoras. Pero toda promesa de Dios tiene una condición para que el hombre la cumpla. Yo prediqué ya sobre 3 cosas. Yo estaré contigo, ¿saben qué es bueno? Uno dice guapo y bien acompañado. Cualquiera que esté bien acompañado está guapo. Okay. La promesa es no te dejaré solo, yo estaré contigo. Pero Isaías dice no temas. O sea, la condición es la valentía, la condición es el esfuerzo. En tiempo cuando Isaías escribió eso, estaba sitiado el reino del norte por Asirio y el reino del sur olía a Babilonia. Estaban limpios.
O sea, en Venezuela, por muy difícil que esté la situación, ni estamos sitiados ni estamos invadidos. Entonces, si ellos pudieron reconocer que no estaban solos, pero yo te digo, yo estoy con ustedes, pero esfuércense, sean valientes en medio de cualquier circunstancia. Después hablé de las dádivas. Segunda promesa, las dádivas. Pero toda dádiva requiere fe. Pero fe, pistis, no solamente significa creer, y confianza también significa fidelidad. Dime, ¿qué es dádiva? Un regalo, una recompensa. Eso es una dádiva. Entonces el punto es que a nosotros nos gustan los regalos, nos gustan las bendiciones, pero no nos gusta bendecir. Conseguir, antes ¿quién daba gracias por comprar 2 bultos de harina? Nadie. No solo porque estamos en capacidad de comprarlo, sino que había donde quiera. Ahora te venden 2 paqueticos y sigue la bendición del cielo, provisión divina. Entonces, Y después de 2 horas de comer. Y después 2 horas de comer. 2 horas. Entonces, fíjense el asunto. Que entonces ahora no podemos comprar 2 kilos de harina, pero no podemos hacer un paquetico con medio kilo para llevarse al vecino porque es mío. O sea, esta situación nos lleva al egoísmo. Sí, totalmente. Nos lleva al egoísmo cuando es un buen momento. Yo tengo rato diciendo a la iglesia, este es el mejor momento para vivir por fe. Este es el mejor momento para vivir por fe. Entonces, y yo ayer lo dije para la gloria del Señor, pero nosotros, los vecinos nuestros, por cierto, acompáñenme a mi esposa, disculpen. Ya la conocía de la casa también. El asunto es que nosotros hemos hecho una cofradía entre vecinos, una cofradía de palabras. Casi que hacemos un grupo de WhatsApp, llegó el agua, ¡pum, pum! Y de las 2, 3 de la mañana, mire, si pastor, fulano, el que se dé cuenta primero, le informa al resto que llegó el agua. Ah, pero llegó la bolsita y no está Beso, no estoy yo que si llega con el almuerzo, pero no está ella, nosotros llegamos con el almuerzo de los muchachos, ya la muchacha está jugando equipo con el equipo de la iglesia, ya el chamo lo recluté para fútbol sala, estaban el sábado en la actividad de jóvenes, o sea, estamos, hermano, este es un momento, da testimonio, esa es la mejor predicación, ser un buen vecino. Así entregue, no entregue medio kilo de arroz así, entregue algo así. Sí, porque si lo pensamos, no lo prendamos, hermano. ¿Sí o no? Entonces nos gusta la lágrima, pero todas las promesas están condicionadas, todas. Nosotros queremos hacer la parte, que Dios haga su parte, pero no queremos que nosotros hagamos la parte. Aquí, la Biblia dice claramente, pedid y se os dará. Entonces, eso contradice el texto. Sí, el asunto no es que Dios no te quiere dar, es que pedid mal. No tenéis porque no pedís. Y si pedís, pedís mal. Entonces, es un suplicante al que tiene la dádiva. Es un inferior al mayor. Yo no puedo llegar con la altivez y el orgullo de decir a Dios, yo te voy a dar 100.000 bolívares para que tú me des 1.000.000. No, porque eso, una cosa yo he aprendido de mi vida al caminar, no puedo ganarme a Cristo cuando se trata de dar. Hace 30 años un hombre llegó a la iglesia y declamó completo, por cierto, ese poema de Juan Romero, un hermano de Asamblea de Dios que tiene un programa bonito, Club PTL, en la televisión, vino a la cruz 2 o 3 veces. Uno de los cantantes preferidos de mi suegra, junto con Manuel Bonilla. Bueno, y vino a la cruz y lo conocimos, hermano, y cuando él recitó ese poema que es de su autoría, yo digo, entonces, ¿cómo voy a negociar yo con Dios? Si yo te digo, papá, ¿tú crees que no llené mi requisito? Usted no me puede exigir nada, yo te doy porque yo soy bueno. Yo te doy porque yo soy bueno. Es un pacto desigual. Ahora, pastor, cuando hablan de, cuando uno lee la Biblia, que todo lo que pidas en mi nombre será hecho. Pero eso tiene una trascendencia. Tiene trascendencia, pero tiene un contexto. Tiene un contexto. Yo quisiera, hermano, que nos moviéramos en algo. La regla de interpretación, hoy vamos a ver un ejemplo de lo que sería la regla de interpretación literal. No tiene que ver con profecías, con símbolos, con tipos, eso es otra cosa. Cuando la Biblia dice lo que dice, pero la segunda regla es el contexto. Yo no puedo sacar una palabra, por eso que dice, sacar un texto de un contexto es un pretexto para que diga lo que yo quiero que diga. Por ejemplo, ¿cuándo ha dicho usted Dios proveerá? ¿Cuántas veces lo ha dicho usted? ¿Cuántos creen que Dios provee? Pero el texto que usamos no es el correcto. Porque cuando, un momentico, Isaac no era ningún muchachito como lo pintan en los libros. Y el tipo, ya va. ¿Viejo qué fue? El cuchillo, el altar, la leña,
y el cordero. ¿Dónde está el cordero? O sea, vuelo a Formol, digo, o sea, vuelo a Formol. Y ahí, en ese contexto, dijo de forma profética, Dios proveerá. ¿Qué proveyó Dios? ¿Proveyó a Cristo o no proveyó a Cristo? Es un principio universal que Dios nos provee porque yo allí de sí, pero ese texto no lo puso para eso. Ajá, lo hemos interpretado. Claro. Lo interpretó mal hasta nuestro gobierno. Dios proveerá. Así lo dijeron, ¿o no? Pero el asunto es que es una realidad. Ok, ¿qué quiero decir? Ay, pastor, pero así no está poniendo difícil en la Biblia. La explicación que es la excedencia es una cosa y la aplicación es otra. ¿Ok? La aplicación. Yo no sé cuántos recuerdan cuando yo enseñé en la iglesia, aquí, que hablé del hombre que bajaron por el techo. ¿Lo recuerdan? Yo le puse nombre a los hombres. Y eso no está en la Biblia, eso no se puede hacer. Eso es alegorización de la Biblia. El primer hombre, levanten la mano los que no conocen la anécdota que conté. A ver si todos la... Yo la voy a volver. ¿Recuerdan el hombre que bajaron por el techo que se lo llevan? ¿Cuántos hombres se lo llevaron a Jesús? Cuatro. Vamos a poner el nombre a esos 4 hombres. Okay. Eso está clarito en el libro de Osamías 3:12. Ya 3:16, tengo tantas cosas en 3:16 que ese versículo, uno ve y también me dice, pastor, ese es el versículo más claro del mundo. Toda la locura que usted dice están en Osamías 3:16. Osamías 3:12. Llega el primero. Todos los nombres van a terminar en on. Me van a ayudar, ¿ok? Llegó el primer tipo y vio al paralítico. ¿Qué pasó? Aquí, chicos, mendigando, ¿qué voy a hacer si estoy paralítico? No puedo trabajar. ¿Cómo se llama ese que vio? Acción del verbo, vio la necesidad, pero vio, es muy así como eco de convención, visión. Visión. Porque vio la necesidad. Entonces, escuchen, voy a poner aquí predicador pentecostal. Que tenemos unción. Entonces digo yo, ¿por qué hay que ver con los ojos de Dios? Pero ahí estaba el paralítico. Llegó el segundo hombre. Dijo, ¿qué pasó aquí? Visión, yo lo vi, tiene una necesidad. Y él dijo, pobrecito. ¿Cómo llamamos a ese? Compasión, porque hay que sentir con el corazón de Dios. Pero ahí estaba el paralítico. Llegó el tercer hombre, visión, yo lo vi, compasión, pobrecito. Y él dijo, Padre, ¿qué hacemos con este hombre? Misericordia, ¿no? Terminan en on. Oración, intercesión. Porque hay que ver con los ojos de Dios, sentir con el corazón de Dios y buscar la dirección de Dios. Pero ahí estaba el paralítico. Llegó el cuarto hombre y dijo, visión, yo lo vi, compasión, pobrecito, oración, ¿qué hacemos? ¿Y dónde está el cuarto hombre? Cortando unos bejucos para hacer una cama y llevárselo. ¿A cómo llevamos ese? Acción, porque hay que actuar con el poder de Dios. Pero ahí estaba el paralítico. Cada uno se lo agarró por una esquina y lo llevaron donde estaba el Señor. Visión dijo, aquí sí hay gente. Compasión, denme un permisito, por favor, que traigan. Alguien le iba a dar un permiso. Todos tenían un milagro. Oración, ¿qué hacemos? ¿Dónde estaba acción? En el techo, quitando una lámina para bajarlo, para que recibieran de Dios. Recuerden, amados hermanos, que la Biblia dice claramente que hay que ver con los ojos de Dios, sentir con el corazón de Dios, buscar la dirección de Dios. Y la cuarta columna, actuar con el poder de Dios. Y todo el mundo, amén. Eso no lo dice la Biblia. Eso es una alegorización burda, muy emocional, muy aplicada a una realidad, pero yo no puedo dar ese texto para que diga eso, ¿no? ¿En qué parte dice la Biblia que nombres tenían y qué hacían? Melchor, Gaspar y Baltasar. Una locura católica. ¿Por qué sabemos que eran 3? ¿En qué parte dice la Biblia que eran 3? Ni eran magos, ni eran reyes. Es un invento. Eso es tradición. Eran sabios de Oriente. ¿Saben qué? Eran astrónomos, no astrólogos. Eran astrónomos, sabios de las estrellas, con las limitaciones que no tenían telescopio. Iban siguiendo la estrella. Sabemos que eran 3 porque habían 3 regalos. Pero no porque no sabían que eran. Una parte de la Biblia dice que eran 3. A eso me refiero con interpretación alegórica, no la alegoría como una figura, eso es una alegoría. De la tradición, hermano. Acuérdate que ellos empezaron después del siglo IV, cuando Constantino, pero ustedes van a ver aquí historias, muchas historias, cuando Constantino declara la religión como la religión del imperio, eso no se convirtió nunca.
Fue peor después que puso el cristianismo. Se complació a la viejita de él y le convenía calmar a un grupo naciente que eran los cristianos. Ellos empezaron a tomar la jerarquía del imperio. Empiezan a ser un jerarca el obispo de Roma, empiezan a hacer concilios, empiezan a organizarse y necesitaban fundamentar lo que ellos tenían como fuente de autoridad fuera de la palabra como autoridad. Entonces inventaron poco a poco tradiciones patrísticas, encíclicas papales, bulas papales, y todas esas cosas llegaron a formar parte como fuente de autoridad. Por eso es que Martín Lutero se levanta y dice: sola escritura, sola fe. O sea, la única fuente de autoridad que tenemos es la Biblia. Dime, hermano. No me quiero salir de contexto, pero por ejemplo eso de la historia del arbolito, en verdad, yo le estuve leyendo algo de esa diosa que le decían Seramis, que donde salió lo del arbolito, eso, lo de adorar al arbolito y adorar al dios sol, que viene desde la torre de Babel. De Nimrod. El asunto es el siguiente: si yo me voy a un extremo, no salgo de mi casa. No salgo. El lunes adoran a la luna, el martes a Marte, el miércoles a Mercurio, el jueves a Júpiter, el viernes a Venus, el sábado a Saturno y el sábado ir al Sol. Entonces no salgo. ¿Ok? No, hermano, porque usted nombra a Hermes y Jesús no nombró a Hades y no estaba nombrando a los y los meses. Y los meses. Entonces, ni muy ni tan. La Navidad sin Cristo no es Navidad, porque yo no conozco la Navidad de Moisés, la Navidad de Edgar, la Navidad, no la conozco. Natividad es nacimiento, pero solo aplica a Jesús. Si me preguntan a mí, creo que todos sabemos que no fue en diciembre, por varias razones. Primero, porque tenía que nacer en Pascua, porque era el Cordero Pascual, y la Pascua tenía que ser en el Nisan, entre marzo y abril. Segundo, porque el clima de la época no daba para que tuvieran pastores en la noche. Pero a mí no me interesa si fue en noviembre. Me interesa que nació y vivió la historia. Entonces, si nos ponemos muy meticulosos, de verdad que todos los aderezos de la Navidad son paganos. Todos. Sí, no, pero lo que hace referencia era lo de las tradiciones. No, pues, porque que por eso, o sea, está muy al lugar, no está fuera de contexto, porque es parte de lo que estamos diciendo. Okay. El arbolito, San Francisco de Asís, en una buena intención. San Francisco de Asís hizo dos aportes muy interesantes. Estaba loco, estaba soñado, hablaba con los animales, hermano loco, hermano, estaba soñado. Pero tuvo dos buenas intenciones. Uno inventó los villancicos, cantos populares en lengua vernácula y en terceras y quintas. Estaba prohibida la tercera y quinta porque eran plebeyas. Entonces ellos sacaron, Gregorio mandó a cantar en canto gregoriano, cuartas y séptimas, intervalos muy difíciles para la afinación, y no, ese era el canto eclesiástico, ¿okay? El canto sacro. Él inventó un canto sencillo, pero también inventó el pesebre. ¿Cómo ilustro yo aquí para que ilustre? El nacimiento, no el pesebre. Uno cree que el pesebre era el establo, el pesebre es donde comienza el animalillo, ¿no? La cestica de madera. Pero entonces, entonces empezó a hacer un pesebre viviente, un nacimiento viviente. ¿Es malo eso? Disculpen, pero no es malo. No es malo. Lo bueno es que reconocerlo de quien venga. Gloria a Dios por Fleming y la penicilina. Gloria a Dios por Colgate y la crema dental. Por cierto que vive con él, ya murió, pero sus hijos y nietos siguieron su legado. Colgate un día retó al Señor y dijo: yo no estoy de acuerdo con el tiempo, Señor. Yo te voy a dar el 90%. ¿Me parece? Porque sostuvo a más de 1050 misioneros del mundo mientras él estuvo vivo. Y le dijo a sus hijos: si muero, sean firmes y bondadosos con Dios, que bastante firme y bondadoso ha sido con nosotros. Y el tipo, mientras estuvo vivo, después compró las otras empresas que son la Palmolive y las otras empresas. Y la Procter, se creó la Procter, ya la Procter andando la crearon los hijos, pero él compró eso y dijo: Señor, me es suficiente vivir con el día y yo te voy a sembrar el momento. Así hizo el de los cuáqueros, claro, porque eso eran los puritanos, él era puritano. ¿Quién levantó la mano? Hermano querido, te calladito y te extraño. Ajá. Pastor, usted en la clase pasada habló del constructivismo. Ajá. Y dio 4 términos: la observación de términos, la observación de estructura, forma literaria, atmósfera. Ahorita me acaba de hablar del contexto histórico.
¿verdad? ¿Dónde incluye el contexto histórico? No, ve que el contexto es una regla, este es un método. El DEFA es un acróstico de las 4 cosas que yo debo hacer con el método inductivo. Debo ponerle cuidado a los términos, a la estructura, que son los párrafos, cuántos párrafos tiene un capítulo, si los párrafos se relacionan o no. Por ejemplo, hay capítulos que uno sigue leyendo el otro capítulo y está hablando de lo mismo. ¿Qué pasó ahí? Que antes la Biblia no tenía capítulos ni versículos. Entonces, nosotros tenemos que seguir leyendo hasta que el contexto nos diga que está la idea principal. La forma literaria, que es porque la Biblia me puede llegar como narración, como descripción, como argumentación o como instrucción. ¿Ok? Si llega como una narración, ¿qué voy a buscar yo de la narración? Personaje, tiempo, espacio y trama. Igual que un texto narrativo. Cuando yo estoy leyendo en la Biblia y están narrando, yo tengo que saber cuáles son los personajes. Los personajes se subdividen en principales y secundarios. El principal se subdivide en protagonistas y antagonistas. ¿Esa herramienta no la va a pasar por correo? Por supuesto, absolutamente. Poco a poco. Estoy diciendo que pediste la aplicación de TEFA, pero va a haber una clase de esto. ¿Qué buscar en una narración? ¿Qué buscar en una descripción? ¿Qué buscar en una argumentación? ¿Qué buscar en una instrucción? Leemos en la Biblia un texto instruccional y eso es como si estuviera leyendo una receta. Yo voy para ganar unos puntitos con la que le conté. Yo preparé hoy el almuerzo y estaba esperando el piropo. Entonces yo sazono y lo voy haciendo. Porque nadie que va a hacer una comida, primero, por ejemplo, si vas a hervir, pones la carne a hervir, no vas a echarle todo el aderezo de una vez. La distribución es un recetario. El problema de los cristianos es que nosotros buscamos la añadidura sin buscar el reino. ¿Okay? Nosotros queremos las cosas para todos. Romanos 13:8, al final. El amor es una deuda que nadie puede jamás cancelar por completo. Uy, papá. ¿Queréis comentar eso ahorita cuando No, eso lo ha pasado para es una deuda que nadie puede cancelar? ¿Cómo dice? El amor es una deuda que nadie puede cancelar por completo. ¿Y cómo le debo? Y jamás. Y está el adverbio. Escuchen eso. Yo quiero enseñar a ustedes. La próxima clase, les prometo, el lunes, que vamos a trabajar con categorías gramaticales. Porque cuando nosotros trabajamos con eso, leemos la Biblia y decimos, este más tiene tilde, es un adverbio de cantidad. Pero este más no tiene tilde, entonces es una conjunción adversativa. Se puede sustituir por pero o sin embargo. Entonces jamás. No, es que si no sabemos castellano, ¿cómo vamos a saber griego? Ni inglés, ni nada de eso. Entonces, Yo quiero la pastillita esa que se toma, pero yo les digo una cosa, hermano, siempre podemos. ¿Cómo? Dediquémosle, ¿quieren probar que sí se puede? Dediquémosle media hora a esto todos los días para que vean que sí se puede. El libro de castellano buscamos para ir a ganar. Amado el DVD, ahí lo tenéis todo. Le estoy dando un libro que se llama Gramática Española Aplicada al Estudio Bíblico, de José Costa. Para el lunes, para el lunes. Corazón, tengo que ser honesto. Los DVD individuales me salen muy costosos y se los voy a poder. Porque se puede más caro, comprar el DVD. Ajá. Y si traemos un pendrive y nos venden la Así no sirve por 2 razones, porque yo no tengo esto como negocio, pero de alguna manera tengo que recuperar el trabajo. Y 2, que les quede el DVD bien bonito, y lo vamos a hacer aquí con portadita y todo, de lunes, se lo damos. Se llama Jorge Cotos, Gramática Española Aplicada al Estudio Bíblico. Hermano, eso es tremendo. Jorge Cotos. Bueno, pero eso va a estar ahí. Sí, eso va a estar en el DVD. Va a estar en el libro. Claro, 686 libros. La próxima semana vamos a estudiar sustantivos. Y no me vaya a decir, no, yo no voy a volver a estudiar castellano. Los sustantivos, adelante. Tipo de sustantivos. Hay varios tipos. Yo puedo decir, que hay sustantivos comunes y sustantivos propios. Sustantivos comunes, todos los nombres de objetos, cosas, pero los nombres de personas, ciudades y títulos son propios. Y te escriben en mayúscula. Todopoderoso no son 2 palabras, es una sola y se escribe en mayúscula. Es un título. Ok. Pero tenemos al mismo tiempo sustantivos. Ya vamos a ir ahora. Los sustantivos, según su naturaleza, son abstractos
o son tangibles, concretos. ¿Qué es un sustantivo concreto? Mano, la puedo tocar. Computador, lo puedo tocar. Botella, lo puedo tocar. ¿Qué es un sustantivo abstracto? Inteligencia, alegría, gozo, tristeza. ¿Cómo las toco? Si son ideas o conceptos. ¿Ok? Según su... No me busquen la lengua. Ay, gloria a Dios, se me quitó el dolor de cabeza. Le pedí al Señor, pues, hermano, no sé si me ha gustado que estaba calladito. Ya se me quitó. Gloria a Dios. Mire, hermano, por ejemplo, un sustantivo individual y colectivo. No estoy hablando de singular y plural. Por ejemplo, colectivo, ave. Perdón, individual, ave. Colectivo. Aves es el plural. Colectivo. De ave, colectivo de ave. Manada. Banda. Individual, pez, colectivo, cardumen. Individual, abeja, colectivo, colmena. De eso se trata. Entonces, esto no es difícil porque ya uno habla, lo que tiene que aprender a ubicar. Dice que ya estamos en primaria. Le voy a decir esto. Sostengo como profesor de castellano que si enseñáramos buen castellano en el liceo, no se olvida. Por ejemplo, mis alumnos, y hasta el año pasado tenía 40 horas de castellano en el liceo, desde primero a quinto año. Daba clase de 7 de la mañana a 5 de la tarde, soportable para mí, soportable para la familia. Muchachos, estos trabajos de quién son. Entonces, ¿saben qué tal de todo? A todos los alumnos. Pero, hermano, cuando se tiene una base de castellano buena, estoy hablando de gramática, fonética, ortología, ortografía, morfología y sintaxis. Cuando yo enseño las palabras por separado, se llama morfología. Cuando las enseño junto con las otras palabras, se llama sintaxis. Cuando las pronuncio bien, se llama ortología. Cuando las escribo bien, se llama ortografía. Cuando la gente dice, él tiene mala ortografía, eso no existe. Él tiene buena ortografía, eso no existe. Ortos en griego es bueno. Entonces no puedo tener malo bueno ni bueno bueno. Y grafo es escribir. El arte de escribir bien, el arte de pronunciar bien. Entonces cuando yo sé dónde va M, dónde va G, dónde va J, no lo sé, un taller. No se preocupen que yo le estoy solicitando a la escuela que me coloque a todos los alumnos en la iglesia y demos un taller de gramática. A toda la escuela. Porque, hermano, inclusive lo podemos certificar si quieren, porque yo trabajo para un instituto tanto teológico como secular, que lo podemos certificar como un seminario. Pero lo que quiero decir es que si yo sé leer y digo preposición, para, propósito, con, compañía, en, esfera, desde, procedencia, hasta, destino, entonces es mucho más fácil leer. Es mucho más fácil leer. Según la normativa. Según, cada vez que yo leo un según tiene que haber una norma que lo rige. No se me desanime. Voy a decirlo como lo dice en mi pueblo, no me se desanime. Vamos a leer dos más para que llegamos a la clase. ¿Qué hora es? 7:40. Dígame que sí. Las 8. Qué barbaridad, usted sí habla, hermano. Ya no me da chance de hacer obligación. Vamos a analizar dos más para que llegamos en un ejercicio. Dos más, ¿quién más? Recuerden que esto es nota. En Romano 10:9, cuando dice alcanzar justicia. Y la estéreo, vamos a buscar ahí. A ver, justicia. A ver qué término. Creo que. Porque lo que yo he conseguido, o sea, amar por completo. Eres en el Google Drive. Y tengo también. Pero De la etiqueta de las dos primeras clases. Soy una vez con el teléfono. Mira, estoy seguro. Una arriba. Es que estoy ubicando bien. Ahí está. Romano, vamos a buscar el romano. Ya sabemos que di que no es. Romano, ¿qué dijo?
Romano 10. Romano 10. Tiene que bajar. 10 qué? Ah, porque se me movió. Claro. 10 qué? 10 qué? No. Dice todo. Ajá. Más abajo. Romano 10 qué? Está Romano 3. Romano 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero en otras versiones dice alcanzar justicia. No. La manera ahí está bien. Claro, como agarraste la más corta. No, pero ahí. Romanos 10, ¿no? Sí, 10 y 10. Ahí está, Romanos 4, 6. Sí, voy a buscar aquí porque realmente no es justicia, sino ahí es para justificación. ¿Me lo van a ver? Por eso me... Busque por ahí. ¿Saben qué hago yo para no caer en esto? Yo tengo el interlineal griego. Entonces voy una vez al interlineal, poner por palabra y poderlo buscar aquí. Pero no he podido conseguir digital. Yo tengo el de la Cueva, Francisco La Cueva, y el de César Vidal, los dos interlineados. Difieren solamente un poquitico, dependiendo de qué manuscritos analizan. Pero, ¿qué hago con eso? Busco la palabra en el interlineal para no perder tiempo con esto. Entonces voy directamente a la palabra que se utiliza ahí. Es gilasterion. La palabra es gilasterion. Se llama justicia imputada. ¿Algún abogado aquí? Cuando se imputa se acusa. Cuando se imputa se traslada. ¿Okay? La culpa. La culpa es del hombre, pero la justicia es de Dios. Entonces esa justicia es imputada de la paz. Nosotros no hubiésemos alcanzado justicia nunca. Dios nos puso su justicia para que nosotros pudiéramos ser justificados. ¿Con qué texto lo equivalo? El justo por los injustos. ¿Okay? La justificación es el acto a través del cual Dios, el juez justo, te imputa su justicia y te declara justo. Eso es lo que significa el texto. O sea que Jesús hizo eso por nosotros. Fue el primer acto de salvación, justificación. Después vino. Uno más. Algo que es muy sobre la primera, en la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, para mí uno de los más ¿Qué dice? Entendido en la Reina Valera 1960, porque esa es la mamá de la versión. Entendido primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, leyendo el libro apócrifo y los canónicos. O sea, por eso es que... Hay dos cosas. Hay interpretación, vamos a ver si es hermenéutica. Privada es individual. Nadie puede hacer una interpretación individual de la Escritura. Segundo, cuando dicen porque los hombres de Dios fueron inspirados. Hay que entender algo. Aun cuando Pedro mismo cita algunas escrituras de Pablo, aun cuando en el tiempo apostólico ya había en circulación algunas cartas universales, debo respetar, ser honesto, y no se refiere a las escrituras del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el canon del Nuevo Testamento no fue completado sino hasta el año 100. ¿Hasta el año? 100. Se cree que Juan murió entre el 96, 98 del primer siglo. Tenemos evidencia de que Policarpo fue su mejor alumno y Policarpo fue obispo 106, 108. Entonces, para ser honesto, cuando la Biblia dice toda la Escritura es inspirada por Dios, no se está refiriendo todavía al Testamento, sino al Antiguo Testamento. Solo que la palabra canon significa regla. O sea, si nuestra regla mide 30 centímetros, lo que mida 28 no va para el valle, lo que mida 35 no va para el valle, el que mida 35 le sobra, el que mide 28 le falta. La palabra canon es que hay una regla para decir si era o no era de autoridad escritural o inspirada. Te lo aclaro para que de repente un erudito de la alta crítica te va a decir, Pedro no se está refiriendo al Nuevo Testamento. Pero es importante que sepamos que le está dando autoridad al canon. Bueno, antes de contigo vamos. Disculpe, o sea, los libros que hablan de, o sea, vamos a decir que son teológicos,
no cronológicamente en el tiempo del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento, que incluyen, vamos a decir, doctrina. ¿Cómo cuál es el libro? Yo quiero estar entendiendo, pero túmbame la línea. Bueno, vamos a decir, o sea, yo estuve leyendo el anterior pasado casualmente el libro de Ruth. ¿De Ruth? No. ¿O de Judith? No, el libro de Melquisedec. Okay. Parece más una novela inventada. Okay. Pero, o sea, hay quienes sostienen argumentos que consiguieron el libro en la década pasada. Okay. Vamos a, aunque no es clase de estas inquietudes hay que tomarlas. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos lo que los judíos llaman el Tanaj. El Tanaj, esa J que suena, se escribe K pero suena J, es el Antiguo Testamento de nosotros. Nosotros que tenemos como Antiguo Testamento todos los libros sagrados de los judíos. La distribución de ellos es diferente a la nuestra. Ellos tienen Torah, que es la ley, los 5 primeros libros. Tienen los Neivim, que son los profetas, y tienen los Ketubim, que son los escritos. Los tiene separados. O sea, así los subdividen ellos. Nosotros los subdividimos en ley, historia, profetas mayores, profetas menores. Ellos poético, ellos poéticos. Ellos dicen Torah, 5 primeros libros, la ley, Moisés. Neivim, todos los profetas. Por cierto que los profetas ellos no lo llaman mayores y menores, lo llaman preexílico y posexílico. Y déjenme decirles que esa división nos ayuda más a estudiar la Biblia. ¿Cuáles fueron antes de que se dividiera el reino? ¿Cuáles fueron durante la división del reino? ¿Cuáles fueron después del cautiverio? Y eso es mucho mejor porque nosotros sabemos, por ejemplo, Isaías, ya sabemos quién abarcó. Jonás, reino del norte, que decía que todos los reyes eran malos. ¿Durante qué periodo? Y nos ayuda a ubicarnos mucho más en la profecía y en su profecía y su contenido. Y los que tuvimos son historia, sabiduría, todo lo que tiene que ver, poesía, todo eso tiene que ver con la Biblia. Ahora, recordemos que los nombres que a nosotros nos llegan del Antiguo Testamento no son del Tanaj, porque el judío no se llama vida. ¿Cómo se llama el libro de Génesis? Génesis no se llama Génesis. Bereshit. En los libros así se llama. El judío no se llama vida. ¿Cómo se llama el primero? En el principio. Bereshit. Entonces, ¿qué nombre? ¿Por qué se llama Génesis? Porque hay un tipito con platica. El tipo tenía la biblioteca más grande de la época en Alejandría. Y él dijo, yo quiero tener todos los libros famosos, pero los quiero tener en mi idioma, que es el griego. Así que yo quiero que me traduzcan los libros sagrados de los judíos. Y se buscó 72 expertos, eruditos en hebreo, que supieran hablar griego. Por eso se llama la versión de la Septuaginta o Biblia de los 70. Y entonces le colocó el nombre Génesis. Eso son palabras griegas, no hebreas. En la Septuaginta, el tipo traduce los 39 libros judíos, pero también le llamó la atención allá en Alejandría, primero de Macabeo, segunda de Macabeo, Judith, Sabiduría, tercera de Esdras. Eran unos libros que aun cuando tenían asidero histórico, es decir, lo que escribieron durante ese periodo, no llenaban la reglita. Y el judío nunca los tomó en cuenta como libros inspirados. Los católicos, como tienen mucho gnosticismo, los mete, los acepta, pero no los califica de apócrifos o no inspirados, sino de deuterocanónicos. La palabra deutero es posterior canon, o sea, posterior al canon. No, sí los aceptaron, pero ¿quién los aceptó? ¿Quién los aceptó? Un papa los aceptó, pero a nadie los había aceptado. ¿Cómo conozco yo de Antíoco Epifanes si en la Biblia no habla de Antíoco Epifanes? El segundo libro de Macabeo nos habla que después de la muerte de Alejandro Grande, los Seleucidas, los Ptolomeos, los Macabeos, ellos se opusieron a los conquistadores y metieron una puerca en el templo y él se molestó, y eso lo llaman la abominación desoladora. Ahora Jesús dijo que esa no era la abominación desoladora. Eso es escatológico, es decir, se va a cumplir en los últimos tiempos, cuando el anticristo se haga adorar como Dios. Usted le pregunta al católico,
¿Quién es la bestia? Nerón. ¿Cuándo se cumplieron las cosas? En el año 70, cuando estuvieron en templo. Porque ellos son preteristas, ya esa profecía se cumplió. Esa es la última clase de química. ¿Cómo interpretar la profecía? Esa es la última clase que vamos a ver nosotros. Preterismo, postmilenarismo, pretribulacionismo, tribulacionismo, toda esa. Es lo que vamos a ver. ¿Ah? Ok, voy contigo y terminamos. Con ella y terminamos, para caer ahorita aquí en las figuras. Creo que vamos a dar tiempo que era nada. Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivir, según la Real Academia Española, tener vida, durar con vida, estar. Encontré varios términos en griego que significan vivir, que me pareció que tenía más relación a la existencia que termina con la muerte, algo provisional. ¿Y el término es? Vivo. Vivir. Pero el término en griego no lo tenemos. Yo anoté ruach. Ruach, ok. Pero ruach en hebreo. Ya te digo, sigue. Todo incluido. Morir, llegar al término de la vida. Encontré que también dice muerte física, separación entre lo material y lo inmaterial, o sea, entre el cuerpo físico y el alma y espíritu inmaterial. O sea, que hacía referencia, porque la mayoría de la información que encontré reflejaba más comentario que el significado de los términos como tal. Ok, vida y vivir. Ya le voy a decir varias cosas. Muy interesante, porque ahí cuando uno habla, vivir. No, pero ya me mando para. Ya estoy acostumbrado. O sea, como vivir es verbo, me mandó para. Ya le dije. El asunto es que es una expresión que no podemos analizar como una expresión literal. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es una metáfora. Eso es una figura metafórica. El vivir es existencia, ¿ok? Pero mientras yo exista, ¿cómo existo? Vivir es Cristo. ¿Okay? Si yo vivo, debe ser conforme a su presencia. El morir es ganancia, porque la palabra ganancia, que es nikao, es vencer, es haber vencido la vida existencial para pasar a una vida esencial, eterna. ¿Okay? Te explico. Hay tres términos griegos. La palabra ruach, que es vida espiritual, es hebrea. Tiene un parangón en el Nuevo Testamento del griego que es neuma. ¿Okay? Pero hay tres palabras que traducen vida en griego. La vida existencial, que es bido, de ahí viene biología, el tratado de la vida. Lo que decíamos ahorita, que nace, crece, se reproduce si le da tiempo y muere. Eso es una vida temporal, vida existencial. Está la palabra sushe, que es la vida almática, ¿okay? Es la vida de los sentimientos, de las emociones, de la voluntad, de cómo me siento hoy, el estado de ánimo, ¿ok? Y está la vida zoe, que es un sustantivo que da origen al verbo sao. Es la vida esencial, la vida eterna. Es la vida esencial, la vida que trasciende. Ese es el verbo que utiliza Pablo, porque él dice, para mí, vivir existencialmente es Cristo. Yo vivo como Él. Ahora, morir es ganancia. ¿Por qué? Porque entonces yo trasciendo. Entendemos la muerte, el asunto de la muerte. La Biblia dice, el día que comiere ciertamente morirá. Pero no se murió físicamente. ¿Qué pasó? Porque como el término muerte significa separación, por cierto que no estaba en el diccionario, Adán no sabía que era la muerte, lo nombra él. Digo, ¿esto qué significa? No tenía idea. Vivía en comunión o koinonía, estaba lazado, entrelazado. Al morir, se separa. La primera muerte que entró no fue la muerte física, sino la separación del hombre con Dios. ¿Ok? Esa muerte trajo como consecuencia, por la segunda ley de la termodinámica,
esto se degrada, la materia se reduce a nada, que yo me muero, porque me deterioro. ¿Correcto? Físicamente. Y si muero físicamente sin resolver el problema de la separación espiritual, entonces muero eternamente. Por eso es que el que nace una vez muere 2 veces. El que nace 2 veces muere una sola vez. Yo puedo nacer del agua y del espíritu y de la carne, según Juan. No, mi hermano, lo que es nacido de carne es, yo te estoy diciendo un nuevo nacimiento. Correcto, el que nace 2 veces muere una sola vez, pero el que nace una vez muere 2 veces. Entonces, ese contexto es trascendental, porque Pablo fue un filósofo, ¿no? Entonces, eso no hay que interpretarlo como que él decía, yo vivo existencialmente, sino que él entendía que la vida era de caridad. Jesús lo dijo o no lo dijo, yo vengo para que tengan vida y tengan una vida en abundancia. Por eso cuando él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no dijo yo soy el vivo. Eso en griego dice, ego eimi hodos, kai aletheia, kai soy. Ego es yo, eimi soy, hodos, el camino. Cuando en griego no hay artículo, es porque es él, que es determinado. Por eso es que los testigos están equivocaditos cuando dicen un Dios. En griego no hay artículo indeterminado. Cuando está el Espíritu, y eso lo vamos a ver también, pero en otra materia, el Espíritu circunflejo es el Dios, no un Dios, el Dios, el camino. ¿Por qué? Porque todos los caminos conducían a Roma, y eso era verdad. El imperio construyó de tal manera los caminos que la guardia pretoriana llegara, el camino. Pero también dijo la verdad. ¿Por qué? Porque estaba el mundo de ideas de Platón. No dijo yo tengo la verdad, yo la personifico, yo soy. Todos los caminos conducen a Roma, no todos los caminos conducen al Padre. No hay, digo eso. Ustedes pueden pensar en las ideas que quieran del alma. Yo soy la verdad. Y después digo, kai aletheia. La verdad, después digo, kai soe. Yo soy la vida, pero no como ustedes la conocen. Yo soy la vida que trasciende la existencia. Yo soy la vida en esencia. Son declaraciones trascendentales que si no vemos cuál palabra es, yo soy la vida. No, digo yo soy la vida en esencia. Por eso yo, cuando a nivel de apologética, por cierto que los jóvenes van a invitarlos a un foro de la ciencia y Dios que vamos a tratar aquí. ¿Quién tiene muchachos? Bueno, mi hermano, que es profesor de física cuántica. Si tú hablas con él, yo puedo entregarle de aquí. Profesor de física cuántica de la universidad. Entonces hay que invitarlo para que me respalden unos descubrimientos que a través de la física cuántica han determinado la partícula de Dios que es el inteligente. ¿Tú sabes quién? No sé quién, tengo que buscarlo durante este minuto. Bueno, amados hermanos, miren, para mí siempre es un gozo y un placer estar aquí. Estaba muy complicado para venir hoy, muy complicado. Primero porque estábamos haciendo un poquito el caso del regaño de Ender, de ponernos a cuenta con lo físico, pero Dios nos sorprendió con un milagro, la atendieron de primero ahí en la clínica y tenía una reunión con el pastor acá. Y bueno, esperamos en el Señor. Yo desde pequeñito, de niñito, sufría de cierta ansiedad, pero he aprendido por prudencia a ir poco a poco. Estamos orando mucho, el sábado tuvimos la oportunidad de trabajar juntos al lado de la iglesia en una actividad que organizó la iglesia en las casas, en las 40, maravilloso, muy bonito. Yo me llevé a los chamos que trabajan con la exposición juvenil, con el evangelismo flash, y compartimos un momento maravilloso. Esta vez Dios nos está abriendo más puertas y nos sentimos cómodos, no lo vamos a negar, nos sentimos cómodos con la visión. Nos decía, mira un poquito Palestina, ¿verdad que hay como más columnas? Hay más, 14. Sigamos orando porque prontito se me las pañas. Entonces hay una visión. Yo agradezco a Dios porque está la escuela teológica. Pero en lo que estamos contribuyendo, tratando de poner un proyecto de cimentación. También hace falta una escuela de formación de líderes. Porque toda esta capacitación que ustedes están recibiendo es para que se involucren en algo. Y interpretando al pastor Ender, y por ahora, hasta ahorita puedo hablar de eso solamente. El pastor Ender está muy interesado en que cada persona que se capacite vaya a un ministerio de iglesia. Esté al frente de algo,
conduciendo a la visión de posicionarse Filadelfia. Creo que le toca, hermano. Oramos porque la cruz se levante con lo que fue. Mi papá espiritual son de la cruz, hermano. Entonces, oramos porque la cruz se levante lo que fue. Pero creo que es un tiempo que le toca a Filadelfia de tomar esa batuta en todos los sentidos. Desde el punto de vista estructural, pero ministerial, pero para afuera, pero para... Entonces, la escuela de formación de líderes, bien. Y está diseñada para que dure 2 años y cada 2 meses nos veamos con un seminario y hacer, el pastor Henry quiere hacer un congreso nacional de líderes. Entonces, allá vamos, poquito a poco. Estamos armando estructuralmente con líderes. Y yo no estoy apurado. La Biblia se come como un quesillo. Yo lo dije aquí, ¿verdad? Sí. La próxima semana nosotros vamos a ver las figuras literarias en la Biblia. ¿Exagera la Biblia? Sí, exagera. Pero no miente. No cabrían los libros. No, sí cabrían, no son libros. Pero la hipérbole es una figura enfática, que no miente, exagera para hacer énfasis. Inundé de llanto mi lecho. Lo puedo decir como jovitero. Malvado llanto, anda para la represa de no, si alguien llora para inundar el lecho. Nadie, hermano. Pero es una figura que le da a la idea central un énfasis, exagerando, no mintiendo. Entonces, nos vamos a encontrar que la Biblia está llena de figuras literarias. Primero entraría un camello. Primero entraría un camello, aunque ahí el ojo de la aguja no es literal una aguja, sino una puertecita del muro, donde cabrían otros animalitos como las cabritas y tal, pero el camello no cabía. La aguja era una puerta de entre los muros donde pasaban ciertos animales, pero un camello no cabía. No. Bueno, vamos a ver. Estamos contentos porque se ha mantenido la asistencia. Tengo instrucciones de parte de la escuela y yo me someto a la autoridad de ir pasando evaluación para que no se me compliquen las notas. Entonces yo quiero, por integridad de ustedes, integridad, personalidad total, ustedes me van a decir cuántos han hecho las 2 tareas hasta ahorita. Me lo dicen el lunes, yo la voy a anotar, pero a partir del lunes nosotros vamos a acomodar equipos. Yo les voy a dar a ustedes las figuras y vamos a empezar a trabajar con esa figura. Búsquenme un símil clave, una figura de comparación que esto es como aquello, y así por el estilo todas las figuras que vamos a traer. ¿Para qué? Para que se haga una nota clase por clase. ¿No les parece mejor? ¿Para qué vamos a hacer examen? Ponemos un solo trabajo final y lo demás aquí en clase. ¿Por qué entregamos la tarea? Le estoy diciendo que el lunes de manera íntegra, con todo el que está, pues cuando digo de manera íntegra, que si no la hiciste la tenés que hacer, pero me vas a decir delante de ellos si le hiciste para hoy o no. O sea, eso te la dejo a vos. Hoy voy a decir que le hiciste ayer, pero si le hiciste el martes, yo te voy a poner un 20 que me tuve. O sea que por lo menos yo sí tengo chance de hacer la parte. Vos me vas a decir, pastor, pero la hice esta semana y tenés 16, que no es mala. Pero no la hiciste la semana pasada. Pastor, no me estaba de viaje. Estaba de viaje, la serie va a ser 16. ¿Verdad que sí? Porque nosotros creemos que integridad solamente no prueba integridad. Vos me decís que hiciste la semana pasada y yo te voy a poner 20 todos los días. Vamos ahora, dime, hermano querido. No, calmate. Vamos a ver 18. Cinecto, que metonimia, vamos a ver de todo. Pero como hay gente que hablo de eso así. ¿Quiere comer el quesillo completo? Tu quesillo no le doy un minuto, te lo quiere comer todo junto. Vamos a ver. Te pedí en oración, pues, bro. Hermano, podemos incluir a la familia Vázquez, que ellos están pasando por muchas pruebas ahorita, que nos recordemos todos como hermanos por ellos. ¿Familia? La familia Vázquez. Salud. Por salud. Por la salud y hace poco partió el niño de la hermana. Y la hermana de Amantísimo Padre Celestial, reconociendo tu majestad y tu señorío, tu infinito amor y tus misericordias, te damos gracias, Padre, por este tiempo, por mis hermanos aquí presentes, por el profesor que nos da la clase, por el hermano, porque esta sabiduría viene de lo alto, Señor. Danos inteligencia para interpretarla, Señor. Danos fortaleza para seguir luchando por nuestras vidas, por principios y valores éticos, morales y espirituales. Yo pongo a la familia Vázquez ante tu presencia, Padre amado, tú conoces los detalles,
para que tú fortalezcas, para que tú proveas, para que tú des trascendencia, Señor, ante el problema que se acaba de precisar, para que tú pongas en su corazón el querer como el hacer, para que tú le des esa fe, con un grano de mostaza, porque no es una fe sobrenatural, pero dale esa fe, Señor, esa fe que todo lo puede, que todo lo resiste y que todo lo soporta, que es el amor, Padre. Se lo pido en el propio nombre del Señor Jesucristo, ahora que partimos a nuestros hogares, guíanos, llévanos y cuídanos, Padre amado. Te lo pido, amén y amén. Amén. Nos vemos, hermano.